Especialista en tributación, actualmente director en Haberes Sociedad Anónima, estudio especializado en materia laboral y asesoramiento impositivo, profesor adjunto de la Cátedra de Actualización Laboral de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, director del área laboral del CECIT, integrante del equipo profesional de la Comunidad Profesional Humberto Díez, director y docente del programa de posgrado en actuación laboral de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene una amplia actuación como docente, como profesor de grado y posgrado, dictando seminarios y cursos de extensión en la Facultad de Ciencias Económicas, en la Facultad de Ciencias Jurídicas, siempre de la Universidad Nacional de La Plata y Centro de Graduados. Expositor en cursos de posgrado para Secretaría Universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Plata. Expositor en congresos y jornadas sobre la especialidad actuación laboral. Disertante a cargo del ciclo de actualización laboral del Consejo Profesional de Buenos Aires, de la Delegación La Plata. Colaborador de la editorial Repar y autor de un sinnúmero de publicaciones. Bueno, luego de esta presentación, lo convocamos para que comience su disertación. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, se escucha bien ahí, ¿no? Yo para ver. Perfecto. Bien, gracias. Bueno, gracias por la presentación, Diana. Bueno, gracias al colegio por la invitación. Bueno, vengo escuchando, me perdí una parte de la mañana, me hubiese gustado, parece a Matías también, y bueno, Alejandra, que también debe andar por ahí, la vi. Bueno, estuve escuchando atentamente a Eduardo Vázquez, también interesantes los temas que se vienen tratando. Me tocó un tema, esta parte, el teletrabajo, que es un tema incipiente que ya si bien se viene dando y de lo cual se viene hablando bastante. Bueno, me presidieron Nicolás y Ornella, que más o menos hicieron un pantallazo junto con Graciela, así que me ahorraron un poco de tiempo. Vamos a ver si podemos meter todo en media hora. Igual voy a hacer un repaso de algunas cuestiones y detenerme quizá en lo que podemos ver como crítica al esquema de teletrabajo. Como bien decían, bueno, yo me dedico parte de la actividad, en realidad, a la actividad profesional vinculada al ámbito laboral, pero también a la docencia, y esto en realidad a nosotros nos agarró desprevenidos el tema de la cuarentena, la pandemia que provocó la cuarentena y que hizo que estemos aislados, así que, bueno, gracias también a Ángel, y bueno, la gente que nos contactó, que me contactó para la disertación, que bueno, que fue bastante ordenado todo. Y justo con Ángel veíamos, me dice, bueno, ¿estás acostumbrado a la herramienta? Sí, vengo usando, me reúno más por Zoom y por virtualmente, como todos, ¿no? Así que o nos adaptamos o nos adaptamos. Así que bueno, yo en principio vamos a ver de qué se trata el régimen. Voy a hacer una crítica medio despiadada, como diría el titular de la cátedra, ¿no? Que integro, del régimen, porque entiendo, yo hago una comparación, me tocó en unas jornadas allá por el año 2013 hablar sobre el régimen de la 26844 de casas particulares, y la realidad es que hay mucha diferencia. Puede ser un régimen que venía a cambiar un montón de cosas y a renovar algo que venía del año 54, creo, y con una modalidad totalmente novedosa que la acercaba más a la realidad desde el ámbito laboral. Si bien también hice muchas críticas, creo que se vio algo como algo positivo. Hoy me toca, por ahí, cuando hablamos de teletrabajo, creo que se podía haber hecho algo de base mucho mejor a lo que está. De hecho, creo que es una ley mala, ¿sí? Que tiene muchas críticas, con razón y con sentido, porque se desaprovechó una oportunidad, a mi modo de ver, de hacer algo quizá y por el apuro, porque encima, bueno, como bien dijeron los colegas que me presidieron, se va a implementar o reglamentar a los 90 días, se va a recién implementar después de que termine la cuarentena, con lo cual no había apuro para que esto salga entre bambalinas en el medio de la cuarentena. Pero bueno, yo lo que veo en general es que muchos, ya que lo estamos implementando y estamos conociendo lo que es el teletrabajo, porque nos toca y lo tenemos que hacer,
vemos que los que lo venían haciendo de antes, ¿sí? Ya lo hacían con otra naturalidad. Es decir, ya hay sistemas en empresas grandes. Yo tengo a mi cuñado, por ejemplo, que trabaja en YPF, y venía implementando este esquema y no le resultó complejo. Y hablaba con un cliente también que se dedican a brindar servicios contables, impositivos, pero de gestión también y plataformas, sistemas web. Y me decían, mira, nosotros veníamos trabajando así y ahora no tenemos a nadie. Hay una persona sola que va a la administración una vez por semana, tiene 25 empleados, ¿no? O sea, hoy están todos trabajando y tienen más trabajo que antes. Con lo cual hay algunas actividades que son más adaptables al teletrabajo. Pero bueno, vamos a empezar un poco con este régimen, ya que ya digo, para mí, a mi modo de ver, tiene muchas críticas. Les voy a compartir la pantalla. Y estamos ahí, ¿no? Sí, sí. Bien. Bien, bueno, vamos a empezar por acá. Bueno, y en definitiva yo creo que lo que no se hizo y la oportunidad que se perdió con esta ley es tener en cuenta de modo razonable a los actores, a la gente que ya venía aplicando esta modalidad, y aprender un poco de lo que ya hay, ¿no? O lo que pasa en el mundo, o lo que hicieron otros países, sin ir muy lejos, países de la región que establecieron normas. De hecho, yo para digamos, esta disertación hice un repaso de las normas, ¿no? Además del convenio OIT 177 del año 96, que lo nombraron hoy, y la normativa, un poco de derecho comparado para analizar qué es lo que está pasando también en países de la región, como Chile, Uruguay y demás. Pero también hice un repaso del proyecto que había, del 2007, y me parece que es algo que era más acotado y permitía otra flexibilidad que hoy entiendo que no se logra con esta ley, porque se hace muy rígido y se redunda en normativa o en reglamentar o en regular algunas cuestiones que ya estaban reguladas por la propia ley de fondo, la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar por un repaso y algunas cuestiones o características del régimen, ¿no? Hoy algunas cosas les voy a pasar rápido porque ya se hablaron, ¿sí? Las estuvo hablando tanto Graciela como Nicolás y Ornella, así que me parece que no vale la pena detenernos tanto en los artículos y la normativa, y sí, más bien analizar un poco esto para lo que vinimos, ¿no? Que es analizar el rol nuestro, cómo impacta en la profesión y qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de asesorar en materia laboral con este nuevo régimen. Digo nuevo porque, bueno, en realidad el teletrabajo ya venía siendo así, digamos, la característica que es entre dependiente y autónomo, nos ocupamos acá del trabajo de forma dependiente, o sea, estamos viendo que hay muchas actividades que hoy probablemente no vuelvan a la presencialidad y se queden en la virtualidad, y algunas que ya lo venían haciendo, pero en definitiva esto se diferencia con el trabajo a distancia o el trabajo a domicilio, como puede ser los viajantes de comercio o el trabajo a domicilio propiamente dicho, que tiene un estatuto, una regulación específica por ley, ¿no? Entonces nosotros lo tenemos ya incorporado como otros regímenes, como el que hablábamos recién, de casas particulares y estatutos especiales, ¿no? Pero bueno, esto es distinto porque digamos, el teletrabajo, esta ley, la 27.555, viene a regular el trabajo a distancia o el trabajo mediante las tecnologías, con uso intensivo de tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Que puede ser un teléfono celular, pueden ser no computadoras, y ahora vamos a ir viendo un poquito más de qué se trata. Bueno, yo entiendo que, creo que lo habían dicho por ahí, que esta modalidad que se implementa con el artículo 102, ahora lo vamos a repasar, es más una forma de organizar el trabajo que una modalidad, porque vamos a ver que hoy también hablaba, creo que Graciela, de si esto en definitiva se puede compatibilizar con otras modalidades de contratación, a plazo fijo, eventual, ¿sí? Contrato por temporada, contrato de otro tipo a tiempo parcial, y vamos a ver que sí, que en realidad entonces es como que dibuja esta cuestión de la conceptualización como una modalidad contractual, pero así lo quiso la ley, ¿sí? Ahora lo vamos a tratar más rápidamente, pero en profundidad con respecto a ese tema. Bueno, las regulaciones laborales en general tienden a ser ineficaces. Creo que esto lo dijo Eduardo Vázquez un ratito cuando hablaba de las suspensiones, y yo creo que con esto de suspender o prohibir los despidos y las suspensiones, ¿sí? O la doble indemnización, cuando lo que hacemos es, como decía Eduardo, poner un tapón o trabar algunas
cuestiones que son más naturales. No se logra lo que en definitiva se quiere lograr, que es generar empleo. Entonces entiendo que regular sobre lo que ya estaba funcionando bien, de esta forma, digamos, podría haber sido una regulación un poco más librada a la convención colectiva, pero en la medida que tengamos convenios colectivos no tan anacrónicos como lo que tenemos, ¿no? Entonces yo entiendo que las regulaciones en general, en tiempos de crisis sobre todo, lo que hacen es no generar empleo en muchos casos, sino complicar la cuestión, ¿no? Y tampoco se combate así el trabajo no registrado, que es un flagelo, ¿no? En nuestro país. Tenemos, no sé en qué cifras andaremos ahora, pero debemos andar entre el 40 y 50% de trabajo en negro o deficientemente registrado. Y esto hace que se retroalimente, porque los trabajadores no registrados en general, del punto de vista del empleador, aquel trabajador que sale del sistema y está en el empleo negro es más proclive a aceptar condiciones menos beneficiosas, entonces el empleador que se mueve en ese ámbito probablemente tenga más facilidad para tomar un trabajador en negro y no regularizar, ¿no? Entonces es como que esto potencia en alguna forma y no contribuye tampoco al trabajo en negro. Y tampoco es el momento indicado para mí, ¿no? Porque es como esto de tomar decisiones cuando uno está muy enojado, está muy alegre, ¿no? Hay que tratar de, digamos, tomarla cuando, bueno, acá pasa lo mismo, estamos dentro de una pandemia donde obviamente esto nos afectó a todos, y me parece que evaluar o analizar esto por el apuro, ¿sí? En la situación en la que estamos, no es algo que se haya hecho bien, y tampoco considerar la opinión de expertos. Yo tengo la noción y la idea y la claridad, porque esto se ha dicho incluso por la Federación, hubo algunas cuestiones que planteó las cámaras empresarias, incluso la Cámara de Empresarios de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento, que plantearon que, bueno, que no se lo habían consultado, si se lo habían consultado no habían tomado las recomendaciones que ellos habían hecho, que son los que vienen aplicando hace más de 15 años esta forma de trabajo, ¿no? Además colisiona con la necesidad de creación de puestos laborales, esto ya lo dijimos recién, ¿sí? Porque probablemente hay muchos empleadores que quizá con estas condiciones decidan no acceder a esta forma de contratación, y tampoco va en línea con los trabajos del futuro. La otra vez hablamos en una charla yo tengo algunos libros que leo que tienen que ver con el futuro del trabajo, como por ejemplo de Andrés Oppenheimer o Melamed o Levi Yeyati, ¿no? Que hablan sobre qué es lo que se viene, es decir, qué empleos van a desaparecer en el futuro, cómo va a cambiar la profesión nuestra incluso a futuro, ¿sí? Que nuestros hijos probablemente estudien carreras o vayan a trabajar en empleos que todavía no se crearon, que no existen y para las cuales no existe formación. Entonces me parece que rigidizar un sistema que contribuye o que está muy alineado con estas tecnologías del conocimiento y lo que va a pasar con el futuro del trabajo es desacertado, ¿no? Sobre todo con el proceso de globalización, donde tenemos personas que pueden estar trabajando para un país en usos horarios distintos, ¿sí? Yo lo he visto, hay plataformas, recién quiero decir a Graciela, cuando hablaba del freelance, hay plataformas que se llama Gris Freelancer, donde uno se puede conectar y, por ejemplo, un arquitecto de acá de Argentina puede estar haciendo un plano para la India, ¿no? Por una construcción de la India, y eso en realidad es lo que está pasando a nivel mundial, es decir, el trabajo colaborativo, la economía colaborativa y demás. Y con respecto y lo mismo pasa con la automatización. Yo hace poco, no mucho, asistimos a un conflicto con comercio y algunos otros, la rama, bueno, en general esto tiene que ver con los peajes, porque bueno, hablaban de que se iban a automatizar los peajes, ¿sí? Que se iban a perder no sé cuántos, miles de puestos de trabajo. Entonces la pelea entre los sindicatos a ver cuál se queda con cuál. Y en realidad esto va a pasar, o sea, va a pasar que los peajes se van a automatizar, como pasa en otras partes del mundo, y lo que hay que ver es qué hacemos con esa gente que va a quedar sin trabajo, o que la automatización de los peajes va a generar nuevos puestos de trabajo distintos a los que están, ¿sí? Y que seguramente sean mejores, porque la verdad que un trabajo de una persona que está en el peaje es muy rutinario, ¿sí? Muy rudimentario y fácilmente reemplazable por tecnología. Entonces, esos son los trabajos que hay que ver cómo capacitamos a esas personas para que puedan reinsertarse. Andrés Oppenheimer habla en uno de los libros que fue a Estados Unidos para ver qué pasaba con una manifestación que hacían los gastronómicos en los hoteles de Las Vegas, ¿no? En Las Vegas. Entonces le fue a preguntar por qué estaban reclamando. Y dice, mira, en realidad estamos reclamando porque reemplazaron a todos los barman y a todas las personas que asisten en los hoteles y demás por robots. Y claro, los robots no se enferman, no tienen unas nuevas vacaciones,
le pedís que te haga un Fernet y lo pone las mismas cantidades siempre igual, entonces te sale siempre igual. Digo, entonces, ¿qué es lo que reclaman? Que los vuelvan a incorporar. Me dicen, no queremos que nos reincorporen, porque ya sabemos que no vamos a poder contra los robots, porque son mejores en algunas cosas, ¿no? Lo que queremos es que recalifiquen a nuestro personal y les enseñen nuevas habilidades para poder reinsertarse en el mercado laboral. Entonces, esa es la protesta, ¿no? Ya habían perdido la batalla contra la automatización en algunas actividades. No digo que todas se puedan. Nosotros la docencia, por ejemplo, o la profesión nuestra en ciencias económicas probablemente no pueda ser reemplazada fácilmente, pero sí tenemos que reinventarnos y ver cómo volvemos a encontrar el rumbo con estos nuevos desafíos, ¿no? Porque para nosotros también esto fue un desafío, ¿no? Hablar con clientes a través de Zoom, o tener reuniones virtuales, ¿sí? O dar clases a través de plataformas virtuales. Bueno, y también hay un anacronismo respecto a normas convencionales. Tenemos convenios colectivos del año 75, como comercio, la UOM, sanidad, el 122, el 108, el 107, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para meter esta norma, la 27555, con convenios o compatibilizarlas con convenios? Porque vamos a ver que hay un montón de cuestiones que quedan libradas a la negociación colectiva. Negociación colectiva, que en los últimos 20 años, y más, se resumió solamente a pactar acuerdos salariales para afrontar la inflación, pero nunca, o en pocos casos, o muy pocos casos, discutieron cuestiones de base, ¿no? Entonces, esto va a ser difícil. Y después, ¿cómo se implementa esto en las pymes? Porque hay regulaciones que están buenísimas para multinacionales o empresas grandes, pero convengamos que las pymes son más del 85% de la fuerza laboral registrada del país, y ni hablar de la no registrada. Entonces, ¿cómo va a ser esa pyme de 5, 10 empleados, 20, ¿no? Para implementar algunas de las cuestiones que vamos a repasar rápidamente ahora, ¿no? Y lo último, la capacitación en cuanto a que se limite a la jornada, ¿no? Esto en general, digamos, los profesionales estamos acostumbrados a estar actualizados, capacitados constantemente, y no estamos viendo si esa capacitación la tenemos durante o dentro de la jornada laboral o no, y me parece que también es limitar la posibilidad del trabajador a que reciba una capacitación, aunque sea paga por la empresa, fuera del horario laboral, ¿no? Esto también lo vamos a ver. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Ahorro de tiempo y costo de transporte y alimentación, conciliación de la vida familiar y laboral y autogestión del tiempo. Esto también puede jugar en contra, ¿no? Porque aquí no le pasó durante este periodo de cuarentena que tengamos que conciliar negativamente, ¿no? La vida profesional con la laboral, pero bueno, da la posibilidad y uno también tiene la libertad para poder organizarlo. Inclusión de personas con discapacidad, mayores de 45 años, que son las personas o los jóvenes que son los más problemáticos para insertarse dentro del ámbito laboral. El tratamiento de la maternidad y la paternidad, o sea, favorecer los casos, como decía hace un ratito Graciela, respecto a la maternidad, la lactancia y demás. Se eliminan los accidentes in itinere, es decir, no va a haber traslados, ¿sí? Para aquellos que teletrabajen en tiempo total, ¿sí? O la jornada completa. Acceso a propuestas de trabajo en otros países a mucha distancia. Si yo podría teletrabajar para empresas que estén fuera del país, cosa que por ahí hoy hay muchas personas o muchos profesionales que no tienen acceso, y esto adaptación de los periodos de maternidad, paternidad y lactancia materna. Para el empleador, reducción de costos de logística y traslado del personal, menores gastos de infraestructura, alquiler y gastos fijos, menores gastos de energía, servicios en general, limpieza, soporte, administración, y disminución del ausentismo y llegas tarde. Es decir, hoy no vamos a tener problema de andar viendo en qué horario llegó, porque la jornada va a depender más de los objetivos, aunque esto también está discutido, ¿sí? en la misma norma, ¿no? Ahora lo vamos a ver también. Y para la comunidad, ¿cuáles son las ventajas? Reducción de las emisiones contaminantes, ¿sí? Yo puse ahí el caso Banco Central. Otra de las discusiones que se dio hace poco fue que el Banco Central había decidido digitalizar el envío de los resúmenes electrónicos, ¿sí? Los resúmenes bancarios. Entonces, el problema fue con camioneros que decían, bueno, que se iban a quedar sin trabajo no sé cuántos miles de trabajadores. Y bueno, el problema está bien, eso es verdad. Ahora, no podemos ir en contra del planeta. ¿Sí? Lo que va a pasar es que los resúmenes bancarios se van a digitalizar para no emitir más papel, para no cortar más árboles, para no gastar más tinta, para no contaminar con los vehículos por la logística, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas personas se van a quedar sin trabajo, lamentablemente. Lo que tenemos que estar pensando ahora es ver qué trabajo le vamos a generar a esas personas o cómo la vamos a capacitar para que puedan insertarse en otra actividad y quizá tenga que ver con el teletrabajo, ¿sí? Pero si seguimos tocando el bombo y quemando ruedas, pidiendo que lo reinstalen, yendo en contra de la corriente para donde va el mundo, voy a hablar a los chicos, Ornella y Nicolás, de la responsabilidad social empresarial, que tiene que ver un poco con esto, es decir, como sociedad o de qué forma, mediante estas herramientas o formas de trabajo, se
beneficia al medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Disminución de la circulación vehicular, que implicará menos accidentes de tránsito, reducción de la utilización del transporte público, reducción del consumo de energía. Estas son las ventajas que tiene para todos, ¿no?, el teletrabajo o el trabajo a distancia. ¿Qué desventajas? Bueno, la falta de contacto con el equipo de trabajo, esto hace difícil también coordinar, el menor sentido de pertenencia con la empresa, la dificultad para compatibilizar la vida personal con la laboral, así como es una ventaja, puede ser una desventaja también, en la medida que no se maneja adecuadamente, la dificultad de adaptación y organización de los horarios, la compatibilización con la jornada de trabajo, esto de que a todos nos pasa también, es decir, los días no terminan nunca, trabajamos 14 horas y llegamos a la noche y seguimos trabajando, y la dificultad para el control de las tareas y cumplimiento de jornadas laborales en actividades, repito, en las que no es habitual el control mediante otro medio que no sea el control de la jornada de trabajo. Bueno, vamos a ver el objeto entonces, ya nos metemos en la norma y por eso voy a hacer rápido para no redundar o repetirme con las cosas, lo que ya vimos o comentaron los colegas. Primero, va a darse un contrato de teletrabajo cuando la relación de trabajo se realice total o parcialmente en el domicilio de la persona. Y esto de total o parcialmente es un tema, ¿no? Porque digo, ¿qué pasa aquel que trabaje 2 horas a la semana por teletrabajo ya sería un teletrabajador? Entonces, le caberían algunos de los derechos, ¿sí?, o el empleador las obligaciones que se derivan de esta norma, ¿no?, que algunas tienen mucha rigidez, como venimos hablando. Siempre que se realice en el domicilio de la persona o en un lugar distinto del establecimiento, ¿sí?, y mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, que pueden ser computadora, telefonía, plataformas web, internet, o sea, cualquiera de estos medios haría que alguien sea un teletrabajador. Las normas a considerar que puede hacerse dentro del establecimiento, porque yo podría teletrabajar dentro de un establecimiento distinto, ¿sí?, al habitual, o sea que yo podría estar en otro trabajo, como un espacio de coworking, por ejemplo, y no en mi casa, no en el domicilio particular. Y no distingue los que no realizan ocasionalmente, lo que decíamos hoy. Así que pasa con aquellos que trabajan o teletrabajan una vez a la semana. Y esto hoy estaba visto como un beneficio, es decir, bueno, teletrabajar una vez a la semana, ¿no? Y hoy parece que se pone una rigidez que atenta contra el sistema, ¿no? Y vimos hoy el convenio OIT de trabajo del municipio que excluye el teletrabajo específicamente, por lo cual esta norma de carácter supralegal no podría tenerse en cuenta los efectos de analizar el impacto que tiene el teletrabajo o las implicancias. Ya vimos también con los colegas antes que la vigencia es a partir de los 90 días posteriores al aislamiento preventivo social preventivo y obligatorio, o sea que en principio regiría a partir de mediados de noviembre, ¿sí? Y esto plantea la posibilidad de que entre en vigencia en forma disímil dentro del país, porque hay lugares que van a salir del ASPO antes que otros, entonces habrá que ver cómo esto se compatibiliza con normas locales o a nivel nacional. Bueno, dijimos que se incorpora dentro del artículo 102 bis como una nueva modalidad, se agrega el capítulo 6, dentro del título 3, que es modalidad de contratación, y acá lo que planteamos es una modalidad, que creo que los chicos también lo plantearon, o una forma de trabajo a distancia. Yo creo que es lo segundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto podría compatibilizarse con otras modalidades, como dijimos recién. Es decir, yo puedo tener un trabajador a tiempo parcial, que es una modalidad contractual, trabajando como un teletrabajo, sí. Un contrato a plazo fijo, un eventual, ¿sí? Tengo que reemplazar a una empleada que está con maternidad, ¿sí?, y la reemplazo con un teletrabajador, y podría ser tranquilamente. O incluso darle la posibilidad a la empleada que entra en maternidad de poder, después de la maternidad, poder seguir teletrabajando para seguir compartiendo tiempo con su hijo. Hoy tuvimos un caso en el estudio por este tema, es decir, una empleada que tiene lactancia y pidió la licencia por excedencia. En el caso específico, quizás se podría haber evaluado esto si estuviera regulado de una manera más adecuada, ¿no? El presupuesto legales mínimos según la ley especial está dada por la 27555. Yo entiendo que tenemos una ley hoy que establece lo mínimo, entonces va a ser difícil, ¿no? Porque yo mediante la reglamentación podría agregar o complementar la norma, pero no puedo cambiarla sustancialmente. Creo que se perdió una oportunidad, por eso decía al principio, de regular esta metodología de trabajo adecuadamente, ¿no? Y lo que decíamos de los convenios. De hecho, la norma es mala porque tiene una mala técnica legislativa, ¿sí? Sí, habla de negociación colectiva cuando en realidad tendría que haber hecho referencia a los convenios colectivos, entiendo yo, porque en negociación colectiva tenemos todo lo que implica la 14.250, ¿no? Digo, bueno, puede ser un laudo, un acuerdo colectivo, ¿no? Y en definitiva eso también va a hacer que no sea claro la metodología por la cual se va a reglamentar. Se aplica la LST en todo lo que no esté dicho, esto está claro.
Y vamos a hablar de los derechos y obligaciones de las partes, no vamos a repasar, ¿no? ¿Qué pasa con la remuneración? Que tiene que ser igual, esto está claro, no hay dudas, ¿sí? Igual remuneración por igual tarea. El convenio debe prever la combinación de interpretación presencial y de trabajo, esto lo deja librado a lo que diga el convenio colectivo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Y va a pasar como ha pasado con las pymes también, ¿no? Donde tendría que haber un capítulo que regule específicamente esta modalidad contractual o esta forma de trabajo, y en algunos convenios no está regulado. O tenemos convenios, como dije hoy, del año 75, donde casi no había computadoras, o una computadora ocupaba un espacio de una habitación, ¿sí? Y hoy, ¿cómo hacemos para meter, ¿sí? Tenemos que dinamitar los convenios colectivos, no sé, del año 2010 para abajo, y empezar de nuevo, ¿no? Básicamente. Y esto es lo que también hace complejo, ¿no? Porque está regulado, o las normas emanan de gente o de, digamos, de distintos sectores que también están acostumbrados a eso, o no están acostumbrados al teletrabajo, ¿no? Bueno, la jornada laboral tiene que ser pactada por escrito, con lo cual implica que el contrato de este caso tiene que ser formal, como pasa con el contrato a plazo fijo. Sí, sabemos que el contrato por defecto, el contrato por tiempo a tiempo determinado es no formal, sino requiere formalización por escrito. En este caso la va a necesitar, con lo cual nosotros como contadores, dentro de nuestras incumbencias, seguramente contemos con la obligación o la necesidad, si se quiere, de tener un modelo o formalizar un contrato por escrito. Es voluntario, lo vamos a ver, pero para trasladar al teletrabajo tiene que haber una aceptación expresa por escrito del trabajador. Entonces acá también tiene que haber una formalidad, excepto fuerza mayor, por ejemplo el caso de COVID. Es decir, hoy los que entraron a teletrabajar por el COVID no van a poder, o no va a poder pretender el trabajador volver a las condiciones anteriores a la pandemia, ¿no? Y ahora el tema es por hora por objetivos, porque la ley dice que, bueno, se puede hacer por hora por objetivos. Bueno, la realidad es que este tipo de trabajo se regula más por objetivos, se trabaja de una forma más flexible, donde la jornada de la 11.544, la jornada nacional a nivel nacional, no es aplicable a la que aplica el convenio colectivo, digamos, no debería ser tan rígida, porque hay un montón, como decía hoy Graciela, ¿cómo hacemos para controlar la jornada? Es decir, la marcación de entrada y salida, las planillas horarias, qué formato le vamos a dar a esas cuestiones, ¿sí? Y las plataformas y software tienen que estar registrados ante autoridad de aplicación. O sea, hoy tenemos una pyme que difícilmente sepa cómo va a desarrollar el teletrabajo, y le decimos que tienen que tener un software, una plataforma, como tiene YPF, yo hablaba del caso de mi cuñado, por ejemplo, y lo tiene que registrar ante la autoridad de aplicación, que es la que tiene que, en todo caso, refrendar o aprobarlo, ¿no? Se tiene que impedir la conexión fuera de la jornada, y esto implica una rigidez también. Hoy hablaban los chicos, digo, ¿qué pasa si yo mando un WhatsApp que hoy es aceptado? Digo, después el empleado puede decidir si lo contesta el otro día, ¿sí? Pero, digamos, esto hace muy rígido el esquema porque plantea que no puedo tener una comunicación con el empleado fuera de la jornada, ¿no? Y después se habla del derecho a desconexión, que estos son los temas más controvertidos, ¿no? El empleado tiene derecho a desconectarse y a no ser contactado, ¿sí? O sea, derecho a desconectarme, pero además que no me contacten cuando yo estoy desconectado, fuera de la jornada laboral y durante los periodos de licencia. Digo, yo no es que lo veo mal, me parece perfecto, y esto lo veo bien, ¿sí? Pero el problema es las exigencias que se ponen en cabeza del empleador, es decir, exigir que no se pueda exigir tareas, y tampoco remitir esto que hablábamos recién, comunicaciones por ningún medio, lo cual hace que el empleador tenga que andar cuidándose, ¿sí? De no mandar un mail fuera de horario para que el empleado lo vea, no sé, al otro día, que hoy quizás se hace, por miedo a que pueda tener una represalia en el caso que el trabajador haga valer este derecho a la desconexión, ¿sí? ¿Qué problemas tiene esto? Como dijimos recién. Primero, que los empleados tienen que conectarse con personal exterior. ¿Qué pasa con esos casos? Digo, mira, me tengo que conectar a las 2 de la mañana porque estoy trabajando para China. No sé, o a las 10 de la noche. Entonces, ahí vamos a tener que andar midiendo cuándo se conecta el trabajador o no, o cuál es el límite. El peligro horario inminente o ayuda extraordinaria, esto está establecido en el artículo 89. Así, ¿qué pasa cuando hay una ayuda extraordinaria, que quizás la presencialidad es más clara, pero digo, cuando el trabajador tiene que prestar tareas, ¿sí? Para terminar un trabajo probablemente, y que puede implicar hacer horas extras, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para respetar en ese caso el derecho de conexión, o si hay una colisión, ¿sí? Una colisión entre estos dos derechos, ¿no? Entonces, esto redunda en esto que venimos hablando de la rigidización de la jornada. Bueno, después, otro de los temas controvertidos es el tema de cuidados, ¿sí? Tarea de cuidados para personas menores de 13 años, personas con discapacidad y adultos mayores. Acá lo que se ve, siempre que sea de forma única o compartida,
se ve que es muy genérico y además es discriminatorio para los trabajadores presenciales, porque la realidad es que los trabajadores presenciales no tienen esta posibilidad, ¿sí?, de plantear el cuidado o interrumpir la jornada de trabajo por cuidados de familiares que tengan en su casa. Entonces, algo que vendría a ser una ventaja, ¿sí?, poder estar en la casa para el cuidado de los familiares, lo hacen rígido, cuando lo que tendría que hacerse es o no regularse, ¿sí?, para que quede dentro de las previsiones. Yo lo que veo es que a los que consulté por este tema, y empresas que vienen trabajando ya por teletrabajo, me dicen, mira, nosotros veníamos bárbaros, o sea, con no hacer nada era suficiente, ¿no? ¿No? Entonces esta norma es como que viene a complicar, ¿no? Porque muchas empresas por ahí van a dejar de contratar personal por miedo, ¿no?, a lo que se viene. Los derechos, horarios compatibles con las tareas de cuidado, ¿sí? No se puede interrumpir la jornada y no se pueden hacer o establecer o disponer actos, conductas, decisiones represalias u obstaculizar en cualquier caso, ¿sí?, porque en ese caso se va a presumir que hay una discriminación. O sea, que hay una presunción, en este caso juris tantum, vieron que a los abogados les encanta hablar con latinazgos, ¿no? El juris tantum es la presunción que admite prueba en contrario, a diferencia de aquella presunción iure de iure, que es la que no admite prueba en contrario. Esta admitiría prueba en contrario. El empleador podría probar, ¿sí?, que en realidad no se está discriminando cuando se toma una decisión que tenga que ver con o contraria a la tarea de cuidado que asumida por el trabajador. Pero vamos a ver que acá se hace referencia incluso a la ley de antidiscriminación, con lo cual la ley va más allá y está de alguna manera tocando, fomentando cierta conflictividad, ¿sí? Y esto tiene que ver un poco con la génesis, ¿no? Los primos abogados, espero que no haya ninguno por acá, que después venía Gustavo Según, espero que no esté por ahí, si no, después nos retan. Pero los primos viven del disenso, y nosotros los contadores estamos acostumbrados a vivir del consenso. Estamos que al empleador le vaya bien, digamos, que el empleado también le vaya bien, porque si no tenemos para quién liquidar los sueldos, a quién asesorar. Y estas presunciones lo que hacen es fomentar un poco la conflictividad que hay en el foro laboral, ¿no? ¿Sí? ¿Qué otras críticas? Bueno, desalienta la contratar personas en condiciones bajo modalidad de trabajo, distingue derechos frente a otras modalidades, por ejemplo la presencial o el contrato presencial, y va en contra en algunos casos de las facultades de organización y dirección, porque, digamos, limita al empleador a que pueda hacer uso y ejercicio de esas facultades que le confiere la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Y acá viene la reversibilidad, otro tema, ¿no? El consentimiento que da el trabajador puede ser revocado en cualquier momento, ¿no? Y el empleador va a tener que otorgarles tareas en establecimiento, el mismo establecimiento anterior, o uno que quede el más cercano al domicilio. Además dice que va a ser obligatorio el derecho o la obligación que tiene el empleador a dar tareas, de acción de tareas, y el derecho al despido indirecto o al restablecimiento de las condiciones anteriores en caso que el trabajador se considere o despedido o que se lo reinstale. Y acá el problema que genera es que la empresa, hoy hablaba con esta empresa hoy en la mañana, cuando venía para el estudio, y le digo, bueno, ¿y qué pasa? O sea, tienen las instalaciones sin personal. Y fíjense, esa empresa que tiene 20 empleados, todos están teletrabajando, uno solo que va 2 veces por semana, uno solo, o sea, 19 empleados afuera, y va a seguir trabajando, tiene que dejar las instalaciones por si a uno se le llega a ocurrir volver. Porque esta reversibilidad no es bilateral. Es decir, el trabajador puede decidir, ¿sí?, cómo va a volver, ¿sí?, y el cambio a presencial va a ser establecido por convenio colectivo. Esto también estaba establecido. ¿Cuál es la crítica? Bueno, que no hay un límite temporal, ¿sí? Esto de los cambios y reducción de instalaciones, es decir, si implicaba un ahorro para la empresa no tener instalaciones por implementar el teletrabajo, bueno, esto va a haber que analizarlo con cuidado y nosotros asesorar con cuidado. Y cierta irracionalidad y antijuricidad, ¿no? Porque está limitando las facultades, como vimos hoy, de organización y dirección del empleador, y vulnera principios, derechos y facultades, ¿no? Porque estamos entre la irrenunciabilidad, es decir, el trabajador, digamos, dependiendo de cómo lo veamos, el artículo 12 que establece el principio de irrenunciabilidad se va a vulnerar, ¿sí? Y tampoco es bilateral y no se contempla un preaviso, porque sería más lógico que el empleado, en la medida que quiera revertir la actividad de teletrabajo y volver a la presencialidad, podría negociarse, o sea, buscarse una salida que no vulnere o no que modifique o afecte el ius variandi, ¿sí?, teniendo en cuenta lo que eso implica, ¿no? Bueno,
Esto ya lo vieron, lo vimos con los chicos, el promocionar equipamiento, herramientas de trabajo, soporte. Bueno, el problema acá que se plantea es los costos, ¿sí? ¿Quién se hace cargo de estos costos? ¿Son remunerativos? ¿Y qué pasa si los costos los tiene que afrontar el empleador y pagarlos? ¿Van a ser parte de la remuneración y se van a tener en cuenta para el aguinaldo, para la indemnización por antigüedad? ¿Sí? ¿Van a llevar aportes y contribuciones? ¿O el convenio colectivo, cuando hable de la compensación de gastos, va a poder, en virtud de la 14.250, establecer que sean de carácter no remunerativo, como viáticos? ¿Y qué pasa? Entonces, los costos los tienen que asumir. ¿Y qué pasa con los menores gastos que tiene el empleado? ¿No se compensan? Es decir, estacionamiento, traslados, viajes, comida, ¿sí? Gasto que se va a ahorrar el trabajador por estar trabajando y va a cobrar la misma remuneración, ¿sí? Dijimos que el empleado va a ser responsable por su uso. Y otras consideraciones para ya ir terminando, ¿no? Que el empleador debe compensar los mayores gastos en conectividad, en consumo de servicios afrontados por el trabajador. Esto, la ventaja que veo, una ventaja, ¿no? De vez en cuando, hay que marcarla, ¿sí? Que está exento de impuestos a ganancias y está dicho por ley. Esto que venimos renegando siempre, ¿no? Que tenemos normas, convenios, decretos, dictámenes que nos dicen que no es remuneración desde el punto de vista impositivo. Bueno, acá hay una ley, la misma ley dice que va a estar exento de impuestos a ganancias. Al fin, ¿no? Digamos, se estableció por ley un impuesto. Y las pautas se van a establecer por convenio colectivo de la compensación de gastos, que tiene estas particularidades que vimos recién. ¿Qué otras cuestiones? Capacitación ya lo vimos, ¿sí? Derechos colectivos, obviamente, son los mismos, acá es redundante la norma, incluso con la representación sindical, ¿sí? Tiene que haber un sistema de control y derecho de intimidad, también está establecido en el LST esto, o sea, no entendemos por qué se vuelve a regular esto, que ya está regulado. Y acá habla de la participación sindical, digamos, ¿qué sentido tiene que el sindicato participe en estos controles y demás? Por último, habla de los riesgos de trabajo, ¿sí? Ya hay dos resoluciones de las cuales ya se hablaron, las tiene el material, se las voy a dejar, ¿sí? ¿Qué tiene que tener, ¿sí? Según la resolución 1552, que vamos a ver que la definición que hace de teletrabajo la ley 27555 toma la definición que hace esta resolución. Y esta resolución fue puesta, digamos, en stand-by, digamos, porque se va a seguir aplicando después de la pandemia, porque para aquellos empleadores que habiliten a trabajadores a realizar prestaciones por teletrabajo en domicilio, tienen que tener en cuenta todo esto, informarlo al RT sobre todo para darle cobertura, ¿sí? De RT a esos trabajadores, ¿sí? Y de fijar el domicilio de trabajo en el domicilio del empleado. Y este sí es el último punto, prometo. Las prestaciones transnacionales de teletrabajo. De esto no se habla mucho, ¿no? Pero acá hay una colisión porque dice que se va a aplicar la ley del lugar de la ejecución o el domicilio del empleador el más favorable. Y en realidad, si vamos a la ley de contrato de trabajo, en realidad dice que va a regir la norma de la LST, la 2744, en la medida que se ejecute en el territorio nacional. No habla de dónde se dio el contrato, ¿sí? O dónde se ejecute la prestación. Y acá yo puse 3 ejemplos, pero podríamos encontrar uno más seguramente. Si hay alguien que trabaja para la empresa en el exterior, con domicilio en el exterior desde Argentina, bueno, mira, yo trabajo, lo ejecuto acá, no había problema. O si trabajo para la empresa argentina con domicilio en el exterior, estoy ejecutando el trabajo en Argentina. Pero ¿qué pasa si trabajo del exterior para una empresa con domicilio en Argentina? Acá sería la ley del domicilio del empleador si el empleador está radicado acá, ¿sí? Aunque se ejecute en el exterior. Entonces acá vemos que colisiona con la LST. Bueno, y por último, la registración, ¿sí? Que también hay que registrar estos sistemas que ya vimos, y la inspección que va a estar previa del teletrabajador. Lo que vemos acá es que nos parece excesivo que haya que registrar la nómina de personal que realiza tareas de teletrabajo, que hoy no se hace. Entonces vamos a ver, desde el punto de vista de nuestra profesión, ¿sí? Cómo se va a lograr esto. Puede ser a través de la FIP, en simplificación registral, que tengamos alguna forma de declarar o informar los teletrabajadores, además de informar a la ART el domicilio de teletrabajo. Bueno, ahí quedan las conclusiones, que en realidad son las mismas que fui desarrollando a lo largo de la charla. Las dejo ahí para si alguno le... Bueno, ¿estamos más o menos en tiempo, Diana? No, nos hemos excedido. Ay, perdón. Bueno, muchas gracias, muy práctico, toda la teoría fue en el ejemplo de la vida real. Agradezco la exposición. Un poquito excedido, pero muy útil. Bueno,
Muchas gracias. No sé si vamos a tener tiempo para abrir el debate. Paula, no sé si hay consultas que, bueno, lamento si no las vamos a poder contestar. No sé, Paula, por dónde está. Hay una consulta, si querés, bueno, la leo rápidamente. Si no la posibilidad es cuando terminemos, aun cuando cambiemos del tema, la ponemos más adelante, aun cuando cambiemos el tema pasemos al tema 3. Porque el otro expositor también está con poco tiempo y creo que no podemos dejar de tener un pequeño break porque, bueno, hace mucho tiempo que estamos y nos desconcentramos. No sé si les parece a ustedes, relatoras y expositores. Quedo a la opinión. De todas maneras, sí, de todas maneras había una sola consulta, así que no veo. Bueno, dale, pasala. Es simplemente que preguntaban si puede darse la posibilidad del artículo 8 de la reversibilidad cuando la modalidad de contratación desde el inicio de la relación laboral ha sido el teletrabajo. Es decir, el empleador no tiene sede. Sí, es decir, cuando un contrato de trabajo se inició su relación laboral con esa modalidad y el empleador no tiene sede como extremo, ¿no? Es decir, ¿puede solicitarse la reversión cuando no tiene la posibilidad de la parte presencial? Graciela, no tenés micrófono. Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Decía que a priori por el planteo pareciera que no se puede revertir una situación que no existió. Esto que plantea la consulta es acorde a que esta ley 27.555 va a empezar a regir dentro de 90 días con suerte. O sea que pareciera que no se puede, pero esperamos la reglamentación. No sabemos si va a existir alguna posibilidad de pedir, no sería revertir, sería pedir algún tipo de trabajo presencial. En principio creo que no se puede revertir lo que no estaba. Es mi opinión. Bueno, hacemos entonces el break. Sería de 10 minutos. Y empezamos con el próximo tema. Bueno, muchas gracias, doctor Lovero, muchas gracias, y a los expositores. Agradecemos al doctor Norberto Lovero y también hacemos mención de los comentarios de los participantes. Muy buena la exposición, clarísimo, agradecen muchísimo. Agradecemos también a todos, vamos a un break de 15 minutos y continuamos con más disertantes. Gracias.